Zubiri, Xavier Zubiri, sobre la esencia. Capítulo 2. Determinación provisional del concepto de esencia. Comencemos por acotar de una manera provisional el concepto de esencia. De no tener ante los ojos la esencia misma, todas nuestras consideraciones correrían el riesgo de caer en el vacío, y sobre todo careceríamos de punto de referencia para fundamentarlas y discutirlas. Naturalmente esto obliga a recurrir a ideas que solo al final del trabajo adquirirán claridad y justificación adecuadas, por ser el resultado propio de aquel. Pero nada impide anticipar someramente, aunque sea de una manera un poco vaga, algunos de los caracteres que a mi modo de ver ha de poseer eso que llamamos la esencia de algo. Tomado en su primigenia acepción, el vocablo esencia significa aquello que responde al nombre o a la pregunta de qué. Es algo, su quiz, su ti. En sentido lato, el qué de algo son todas sus notas, propiedades o caracteres, poco importa el vocablo. Estas notas no flotan cada una por su lado, sino que constituyen una unidad, no por adición exterior, sino una unidad interna, esa unidad en virtud de la cual decimos que todas esas notas son de la cosa y recíprocamente que la cosa posee tales o cuales notas. Las notas poseen, pues, unidad y una unidad interna. Si carecieran de unidad y reposara cada una sobre sí misma, no tendríamos una cosa, sino varias. Si la unidad fuera meramente aditiva o externa, tendríamos un conglomerado o mosaico de cosas, pero no rigurosamente una cosa. En esta dimensión latísima, el qué significa todo aquello que de hecho es la cosa real en cuestión, con la totalidad de las notas que posee hic et nunc, incluyendo este mismo hic y este mismo nunc. Así es como toda cosa nos está presente en su aprehensión primera y es en ella término de la función deíctica, esto es de mera indicación nominal, es esto. Pero el qué puede tener una acepción más restringida. En la propia aprehensión, si no en la primera, en el rigor de los términos, si por lo menos en la aprehensión simple, no confundir la aprehensión simple de algo con su simple aprehensión, esto es, en aquella que incluye la aprehensión de una cosa real, entre otras, esta cosa presenta notas que rápidamente cobran una función caracterizadora o distintiva suya, a diferencia de otras notas que ella posee, por así decirlo, indistintamente de un modo real, pero indiferente. Es una aprehensión de la cosa como siendo la misma, a pesar de que varíen esas notas indiferentes. Más aún, aprehenderlas como una mera variación de la misma cosa es algo congénere a la aprehensión de las notas como características suyas. Poco importa al respecto o el respecto de esta mismidad. Puede ser una mismidad de clase, hombre, perro, manzano, etc., o una mismidad individual, es el mismo personaje con distinto ropaje, peinado, etc. Entonces ya no tenemos una mera deisis, sino que ésta se ha transformado en verdadera denominación, sea propia o específica. El que, así entendido, no responde a la pregunta de un quiz deíctico, sino a la pregunta de un quiz denominativo. Ya no es solamente esto, sino Pedro, hombre, perro, etc. Este quiz no abarca la totalidad de las notas que la cosa comprende hic et nunc, sino tan solo el conjunto de aquellas notas que posee como propiedad distintiva suya y que no le son indiferentes, sino que constituyen su característica mismidad. A este que no suele llamarse esencia, pero debiera llamársele, porque es imprescindible referirse a él para comprender cómo del primer sentido de esencia, el sentido más lato, surge el problema de la esencia en un tercer sentido, la esencia en sentido estricto. En efecto, un paso más y en el que, entendido en el segundo sentido, la intelección pensante tiene que realizar una ardua tarea para conceptuar con rigor el qué esencial de algo, porque el límite riguroso entre aquellas notas que caracterizan la mismidad de una cosa real y aquellas otras que le son indiferentes o accesorias en este respecto es sumamente vago y flotante. Tenemos necesidad de saber dónde empiezan y terminan aquellas notas características de la mismidad. Es decir, cuáles son las notas que tomadas en y por sí mismas no solo caracterizan más o menos a una cosa, para no confundirla con otras, sino que no pueden en manera alguna faltar a una cosa real sin que ésta deje en estricto rigor de ser lo que es. A estas notas es a las que en sentido estricto debe llamarse notas esenciales. Lo esencial de algo es justo el mínimo de lo que ha de poseer para ser lo que es en el segundo sentido. Y el conjunto unitario de todas estas notas esenciales es a lo que en sentido estricto llamaré esencia. Para ser exactos, añadamos que la esencia así entendida no es solo el conjunto unitario de notas que la cosa posee necesariamente, sino que en este conjunto unitario su unidad reviste un carácter sumamente preciso. La unidad, en efecto, no es solo interna, sino que es además primaria y radical. Es decir, es una unidad tal que respecto de ella las notas no son sino momentos en que, por así decirlo, se despliega exhaustivamente dicha unidad.
En el ejemplo clásico del hombre como animal racional, diremos que se es animal irracional porque se es hombre, y no que se es hombre porque se es animal irracional. Animalidad y racionalidad son los momentos en que está exhaustivamente desplegado eso que llamamos ser hombre. Por tanto, la unidad de la animalidad y de la racionalidad no solo es intrínseca, sino que es primaria. La esencia es pues una unidad primaria necesitante. Claro está, la esencia es entonces principio de algunas otras notas necesarias de la cosa, aunque no les sean estrictamente esenciales. En este aspecto, la esencia es además la unidad primaria, unidad principial, cuando menos necesitante, de lo inesencial. De momento nos basta con esta determinación provisional del concepto de esencia. Pronto añadiremos algún carácter más. En este tercer y estrictísimo sentido, la conceptuación de la esencia presupone la aprehensión del qué, de algo en el segundo sentido. Precisamente porque sabemos ya lo que es la cosa, Pedro, perro, hombre, etc., es por lo que nos vemos forzados por la cosa misma a buscar el concepto de su estricta esencia. Esto es, sabemos qué es la cosa, pero no comprendemos conceptivamente en qué está su esencia. Pero como sabemos ya en el segundo sentido lo que la cosa es, sabemos también a dónde tenemos que dirigir nuestra mirada mental para asegurarnos de la rectitud de cada uno de nuestros ulteriores pasos intelectivos. El que, en el segundo sentido, es pues lo que forzosamente nos plantea el problema de la esencia en sentido estricto y además lo que hace posible su tratamiento. En definitiva, la pregunta acerca de la esencia en sí misma no es sino la pregunta por la unidad principal de la cosa real. ¿Cuál es esta unidad? ¿Qué carácter posee? ¿Qué es lo inesencial de algo? Esta es nuestra cuestión. Se ha respondido a ella de distintas maneras según se interprete la unidad principal necesitante. Antes de entrar a tratar directamente el problema de la esencia, es menester repasar con brevedad las más importantes de estas respuestas y examinarlas con algún rigor.